Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues os voy a contar mi experiencia con la Xiaomi Robot Vacuum T12, esta que tenemos por aquí, dado que la compré en un pad que era televisión móvil y aspirador, allá por octubre de 2024, he mirado ahora. Y iba a hacer un vídeo unboxing, pero al final lo dejé y tampoco no sabía si iba a tener mucho interés. Pero he querido, después de un año de uso, contaros mi experiencia con esta aspiradora, tanto lo bueno y como lo malo. Podéis oler un poco ya por dónde van los tiros. Y he aprovechado esos vídeos que hice en su día de unboxing para pues que los podáis ver aquí y de paso pues ver ese unboxing. En general, yo venía de una Cecotet, de esta de Conga, ¿vale? Que era una 1012 creo, que no estaba mal, lo único que no tenía mapeo y bueno, pues iba rebotando y demás, pero tenía como dos aspiradores, perdona, cepillitos y iba recogiendo por ahí por la suciedad. Como opción más económica no está mal, ¿vale? A mí con esa me pasó, que es lo que suele pasar, que me estropeó el depósito del agua. Se lo comenté a la gente de Cecotet, de los de Conga, y me lo reemplazaron dos veces, ¿vale? Es decir, dos veces. Pero bueno, aquí estáis viendo el depósito de agua. Y nada, pues ya decidí por una oferta vía cambiarme a la Vacuum T12, que sí tiene mapeo pues eso, de la casa, ¿vale? Y entonces va a hacer un mapa, va a ir más ordenado, no va a ir rebotando, aunque la otra no estaba mal, ¿eh? Y pues lo va a hacer mejor. Bueno, aquí vemos sus accesorios y demás. Es una parte positiva. Pues cosas positivas, bueno, pues el precio, que funciona bastante bien, que te limpia, te friega. Bueno, ya sabéis el fregado de estos dispositivos. Aquí tenemos la base de carga, que es un poco así, es decir, pues bueno, le tienes que mojar la mopa, rellenar el depósito, mira, aquí lo tenemos para que podáis verlo, el depósito, rellenaríamos con un poquito de agua, no sé si con algún producto, le echamos ahí un poquito y luego la mopa la humedeces un poco y vas soltando un poco de agua para ir fregando y luego vas cambiando la mopa. Bueno, es así un poco de... No está mal, ya que lo tiene a mí me gusta aprovecharlo. Punto negativo, como me pasó con la otra, con la Cecotez, en este me volví a pasar que no echara agua. Es decir, no echaba agua, lo miré, que no estuviera destruido, esas cosas, que no estuviera mal, cambiando la mopa, ¿ves? Tienes que humedecer un poquito la mopa. Y nada, pues me tocó acudir a el soporte técnico de Xiaomi, porque yo había comprado directamente en la web y a la tienda de Xiaomi. Bueno, te hace unas cuantas preguntas y demás. Creo que esa primera vez, ahí ya spoiler, no me hicieron muchas preguntas y la mandé. Pues la mandas. Lo bueno de Cecotez es que me mandaron un recambio del depósito y entonces yo no tuve que mandarla. Y te tiras como unos 15 días, un par de semanitas, yo creo. Mira, este era el mío antiguo. El Conga 1060, creo, o el 1080. Ahora no lo veo ahí del todo, del todo bien, pero que no estaba mal. ¿Veis? Aquí tiene los dos depósitos. Como opción más económica, supongo que ya habrán sacado modelos superiores, no está mal. Luego ya ese se hizo billete, como decimos entre mis amigos y demás. Bueno, pues lo tramité, me la devolvieron y ahí mi sorpresa que el Xiaomi seguía sin echar agua. Dices, pero esta gente supongo que yo lo probarían, a lo mejor les echo agua o yo qué sé, y seguía sin funcionar. Probé, requete probé, por si acaso, era algo que yo estaba haciendo mal, pero no era el caso. Entonces lo envié y entonces empezaron a hacerme bueno, le envié un correo, ¿vale? Una tramitación, empezaron a hacerme más preguntas sobre ello. El tipo de suelo, que si había espejos, que les mandara una foto del plano, y otras cosas, preguntas. Bueno, un inciso, este es otro problema que tuve después, que ahora os estaba contando. Acordaos de esa posición, que no se mueve. Ahora os cuento eso. Bueno, pues eso, seguimos a la segunda vez que contacté con el soporte. Se lo mando y nada, me piden mil cosas, que si el suelo y demás, y digo, oye, que antes fregaba y ahora no. Yo sé que tendrán unas preguntas tipo que te hacen, que supongo que no, lo mismo no tiene ni idea el primero de punta o qué, y nada, bueno, quedaos aquí como que el Néstor no se mueve. Pues nada, ya después mandarle todo, pues otra vez lo tramitaron, otro par de semanitas, lo llevas a correos, la otra sí te lo mandan a casa, y ya, pues me devuelve y vi que sí era un depósito nuevo, porque la pestaña del depósito de sacarlo se me había roto. Entonces vi que era uno nuevo, que es lo que tenían que hacer en ese momento. Veis aquí, bueno, temas de la configuración, cómo te hace el mapeo y demás. Y ya con un depósito nuevo, por donde iba, pues ya sí friegas y ya sí echa agua. Lo que pasa es, supongo que sean muy rácanos y no te quieran dar de primeras un depósito nuevo. Vale, solucionado el problema. Venga, la usamos un tiempo, venga, para ti, para bien. Y entonces, aquí, mi sorpresa, cuando aspirando empieza a indicar que tiene el sensor obstruido y entonces empieza a chocar, a colisionar.
vuelvo aquí un poquito a los vídeos que hice en ese momento, donde se queda ahí tonta y te dicen que, bueno, buscan además que le des un poco al parachoques que tiene, que lo limpies, bueno, mil cosas y al final no funciona. Otra vez tramitarlo con el soporte de Xiaomi. Pues nada, lo tramito, creo que es el mismo hilo y demás. Te hacen otra vez las mismas preguntas, el tipo de suelo, hay espejos y no sé qué. Otra vez lo mismo, que antes funcionaba y ahora no, y no me he mudado de casa a un chalet con espejos y demás. Pero bueno, son sus preguntas tipo, lo escalan y demás, y nada, y lo han tramitado. Y ahora estoy en el punto y ahora, como os decía, estoy en el punto de que la he enviado y estoy a la espera de que me vuelva. Estaría bien, no sé si la pausará y demás, pues en este vídeo comentar qué ha sucedido. Entonces, no sé si luego lo haré eso o lo subiré o ya lo comento por el chat. Supongo que me lo mandarán y ya estará bien. Pero bueno, las conclusiones finales, para que este vídeo no se me haga muy largo, si lo subo así tal cual, ya os contaré, me podéis preguntar en los comentarios qué pasa al final. Mi experiencia general, me gusta el aspirador, está bien, barre, friega, barre bien, siempre saca rollo. Barrer siempre saca. Polvo, pelos sobre todo y demás siempre saca. Entonces está bien. Fregar no está mal como añadido y el control con el móvil, el mapeo, todo está bien. Yo estaba contento. Mal, porque se me ha estropeado 3 veces. Entiendes que, bueno, al ser producto Xiaomi chino, pero bueno, Xiaomi no suele ser tan mala. Entonces, de esos 3 productos que compré, televisión móvil y Xiaomi y aspirador, este ahora mismo es el peor que me ha salido. Así que nada, ¿la recomiendo? No sé si la tenéis vosotros, contarme si os ha pasado y demás. La recomiendo, hombre, por el precio, yo sí la recomendaría. A ver qué pasa con esta devolución. Hombre, si puedes gastarte un poco más y comprar a lo mejor uno mejor, pues mejor. Así que nada, amigos, espero, eso está al revés, chico, eso está al revés. Espero que os haya gustado este vídeo, ya os comentaré si qué tal la devolución y demás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Un inciso, si llegáis hasta aquí, dejadme en los comentarios. Me ha traído buenos recuerdos porque esto lo grabé hace un año, por ahí a mi peque. Claro, un año más pequeña. Pues claro, te trae buenos recuerdos recuperar estos vídeos. Nos vemos, amigos. Hasta luego.